Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, hoy te damos gracias, oh Dios bendito, por permitirnos estar acá nuevamente. Y te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, Padre Celestial, único y verdadero Dios. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Maestro de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre, el buen pastor, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración y la magnificencia por los siglos de los siglos. Amén. Hoy te pedimos, Señor amado, que seas tú quien tome el control total de nuestras vidas. Que seas tú, Señor, quien nos acompañe en este recorrido bíblico. Te pedimos, con todo nuestro corazón, que seas tú el centro y la razón de nuestro existir. Que abras e ilumines nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser para que esta palabra la pongamos por obra. Hoy te pedimos que tomes el control total de este lugar, ahí donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, y este tiempo. Espíritu Santo, hoy te pedimos que esta palabra sea revelada por ti, para que se haga viva y demos fruto al 100%. Señor, hoy te pedimos, con todo nuestro corazón, Señor Jesús, que este gozo, el anhelo por aprender de ti e ir creciendo y madurando en la fe, se manifieste. Porque sabemos de la necesidad que tenemos de ti, Señor, de tu misericordia, de tu gracia, de tu bendición cada día. Hoy te pido con todo mi corazón por aquel y por aquella que escuchará también este estudio, porque no es casualidad. Tócales sus corazones, sus mentes, para que hoy te conozcan también. Señor amado, gracias por tu misericordia. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor Jesús, porque eres bueno. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar acá reunidos nuevamente en esta serie de estudios bíblicos que siempre lo manifestamos y lo reiteramos. Nuestro anhelo es que sean de bendición y que hoy, en la continuación, siempre en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 5, y hoy corresponde del versículo número 6 al 10 de este capítulo. Y para lo cual te pido que me acompañes en la lectura de estos versículos que hoy el Señor nos va a enseñar. Y para lo cual te pido, si tienes una Biblia a la mano, o bien me acompañes, y los hermanos y las hermanas que están presentes acá, pues vamos a leer estos versículos que hoy vamos a estudiar. La palabra del Señor nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 6 al 10. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Amén. Hoy en esta oportunidad, como hemos venido estudiando,
el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, se refiere, en este caso, a través de este problema que había surgido en las iglesias de Galacia debido a los judaizantes que ya se habían infiltrado, por decirlo así, y habían arrastrado a muchos hermanos y también a muchas hermanas de las iglesias de Galacia a que empezaran a practicar lo que era el judaísmo. Nosotros sabemos, como lo expresa acá el versículo número 6, cuando dice, porque en Cristo Jesús. Nosotros, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, la palabra del Señor nos dice que somos hechos hijos de Dios. Nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero. Nacemos de nuevo. Hay una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Está escrito en la Biblia. Entonces, ya estando en Cristo Jesús es diferente, porque ya no estamos viviendo bajo la ley mosaica, mucho menos en religiones, en costumbres, tradiciones o corrientes políticas o corrientes humanas. Estamos en Cristo Jesús. Estamos viviendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, acá en este versículo, en este tiempo, el apóstol Pablo hace un recordatorio a los Gálatas. Ya lo leímos en los versículos y cuando lleguemos a los mismos los vamos a explicar por qué el apóstol Pablo les recuerda y les hace ver la diferencia entre lo que era la ley mosaica y lo que es la gracia en la fe en Cristo Jesús. Y hoy también eso sucede. Ya lo vamos a explicar. Y por eso nosotros les decimos cuando dice porque en Cristo Jesús. Ya nosotros como hijos de Dios ya no estamos viviendo, lo reiteramos, en religiones, ni en tradiciones, ni en costumbres humanas. Y en el caso de los creyentes que son judíos, pues ellos ya no están en sí viviendo bajo la ley o el judaísmo. Entonces, en este versículo hay algo muy importante. Nosotros sabemos lo que representó en su momento y representa todavía para los judíos que están viviendo en la ley mosaica o lo que se conoce también como el judaísmo acerca de la circuncisión y lo que es la incircuncisión. Ya lo explicamos, que los que están viviendo bajo la ley tienen que cumplirla y nadie, absolutamente ninguno, se puede justificar ante Dios a través de las obras de la ley. Eso ya lo explicamos, pero hoy acá en este versículo número 6, el apóstol Pablo indica que ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, por eso lo expresamos, hay un nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron. Recordemos que todos los seres humanos, principalmente cuando ya llegamos a los pies del Señor, tenemos un pasado, independientemente que haya sido muy oscuro, muy sucio o lo más perverso, por decirlo así, y otros pues en menor medida, pero llevamos un pasado. Y entonces, definitivamente, esto, cuando ya estamos en Cristo Jesús, estamos en una nueva vida y esta se va a manifestar principalmente cuando Él o la creyente a plenitud manifiesta el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad. Entonces, por eso dice acá que la fe que obra por el amor. Entonces, en el caso de la circuncisión, nosotros sabemos lo que significaba para el pueblo de Israel. Y
lo que era la incircuncisión. Recordemos que el pueblo de Israel, aquellos que no eran judíos específicamente, principalmente gentiles, tanto en los tiempos del Antiguo Testamento como en este momento que estaba este problema en las iglesias de Galacia, de los judaizantes, ellos llamaban incircuncisos e inmundos a los gentiles. O sea, ahí había un celo religioso, con tendencias a ser una xenofobia, pero al final no era xenofobia, sino que era solamente un celo religioso. El marginar a los demás porque no eran seguidores o practicantes de la ley mosaica. Entonces, ya específicamente en el capítulo 2 de esta misma epístola a los Gálatas, en su momento, ya dimos a conocer muy explícitamente lo que es la circuncisión y la incircuncisión, tanto en el tiempo del Antiguo Testamento, en los tiempos del Nuevo Testamento y hoy en día, en el aspecto espiritual y lógicamente en el aspecto terrenal. Entonces, acá el apóstol Pablo, cuando se refiere a la que ni la circuncisión, o sea, realizada en el miembro viril del hombre, ni la incircuncisión, o sea, aquel que no había sido circuncidado físicamente. Esto no tiene validez. Hoy en día tampoco. ¿Por qué? Porque ya son rituales abolidos. Y esto, para que no haya ninguna duda, acompáñame a la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo número 2, versículos 12 al 22. Los vamos a leer porque aquí vamos a dejar muy claro este tema. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí nos habla exprofesamente de los rituales abolidos, llámese la circuncisión o lo demás que formaba parte de la ley mosaica. Y como lo mencionamos, cuando dice acá ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, esto está escrito específicamente también acá en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 15, el cual dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, cuando nacemos de nuevo. Ya lo dimos a conocer. Entonces, para que nosotros quedemos completamente en cuanto a esto, quede bien expuesto esto, nada que se haga en la carne, ceremonia religiosa, hace la diferencia en la relación personal con Dios. Todo lo externo carece de relevancia eterna y es inválido mientras no sea reflejo de una verdadera justicia interna. Acompáñame rápidamente a la epístola de el apóstol San Pablo a los romanos, específicamente en el
capítulo 2, versículos 25 y 29. En el versículo 25 dice: pero en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y versículo 29 dice: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí lo dice, realmente, por eso lo mencionábamos, que mientras no sea reflejo de una verdadera justicia interna, o sea, la del corazón. Y también en este versículo número 6 nos habla de la fe. Todos conocemos lo que significa la fe, pero para que vayamos poco a poco, vayamos aprendiendo lo que el Señor nos está enseñando el día de hoy en cuanto a la fe. Vamos a leer varios versículos que nos dan una semblanza de lo que es la fe. En primera de Timoteo, en el capítulo número 1, versículo 5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de la fe no fingida. También recordemos que en la epístola a los Hebreos, específicamente en el capítulo número 11, se da a conocer específicamente lo que es la fe en su esencia. Y todo el capítulo de Hebreos, pues ahí el Señor nos muestra lo que es en esencia la fe. Y también a manera de referencia, en la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo número 5, versículo 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, o sea, nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y también nos habla del amor espiritual. Esto está escrito aquí mismo en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, porque dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí está muy claro. Sabemos, como lo dice acá en este versículo, la fe que obra por el amor. Por añadidura, la fe en Jesucristo que salva demuestra su carácter auténtico mediante el amor de Dios a plenitud, a través del amor que excede todo conocimiento. Acompáñame a la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, específicamente en el capítulo número 3, versículo 14 al 21. El amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El amor que excede a todo conocimiento es el amor del Señor Jesucristo, el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. No tiene comparación, ya que recordemos que el amor del Señor hace que fluya sobrenaturalmente en nosotros a través de la alabanza, de la adoración, del agradar y
obedecer al Señor. Luego, en el versículo número 7 de este capítulo 5 de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas dice: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vosotros corríais bien. El apóstol Pablo les recuerda a los Gálatas en ese momento que habían comenzado bien, porque habían recibido con fe y de corazón el Evangelio de Jesucristo, y se habían convertido al Señor, habiendo empezado correctamente a vivir su vida cristiana con fe. Y esto definitivamente nos recuerda a nosotros también que muchas veces cuando se dan muchos casos que hay personas que reciben a Cristo en su corazón, ya sea hombres y mujeres, pero que no lo hacen con una convicción plena. Quizás muchas veces porque tienen problemas y se acercan genuinamente con arrepentimiento de corazón, buscan del Señor, y muchas veces el Señor les concede sus peticiones, y luego con el tiempo, como no hay raíz en ellos, se cumple lamentablemente lo escrito en lo que es la parábola del sembrador, que la palabra muchas veces no cae en un buen terreno, y que con las pruebas o los afanes de esta vida, pues vienen los cuervos y se la llevan. Y entonces muchas personas se enfrían y después resultan que ya no continúan en el Evangelio. Entonces, recordemos que sucede muchas veces que muchos caen de la gracia. ¿Por qué? Porque se enfrían. Y aquí el apóstol Pablo les está recordando que ellos al principio, o sea, a los Gálatas, ellos habían recibido con todo su corazón y con toda su fe el Evangelio, y que habían estado perseverando la mayoría de ellos tal y como el Señor nos lo ordena. Y también acá nos recuerda de la carrera cristiana. Siempre, como ustedes se habrán dado cuenta, cuando nosotros oramos o también estamos desarrollando el estudio, siempre muchas veces hacemos hincapié en lo que es la batalla y correr con paciencia la carrera de la fe. Porque recordemos que la carrera de la fe muchas veces, digamos a manera de simbología, cuando un atleta, principalmente ya sea en una maratón o en atletismo o en motociclismo o en ciclismo, se prepara, pero muchas veces en medio de esa carrera van a haber caídas, principalmente en lo que es el motocross, aún en el maratón, atletismo y en el ciclismo, que muchas veces van a haber caídas, van a haber tropiezos, van a haber estorbos, pero en el caso de un creyente o una creyente, Dios nunca nos deja. Entonces, quiero que vayamos rápidamente a la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 2, específicamente en el versículo número 16, dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Siempre acá en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo número 3, versículo 14, nos dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2, dice: puesto los ojos en Jesús, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, lo mencionamos,
que en algún momento tenemos que pasar por pruebas. Y la carrera de la fe, definitivamente, acá también queremos hacer esta diferencia. Cuando decimos carrera, no es como salir como una tromba, que debemos de forzarnos, no. Una carrera como se debe de correr. No pasándonos, llevando a los demás, no. Sino que una carrera en forma, digamos, explicamos que es una simbología, pero la carrera de la fe es desde el punto de vista espiritual y por añadidura muchas veces también terrenal. Entonces, cuando, por ejemplo, la carrera de la fe, definitivamente van a haber tropiezos, como lo mencionamos. Pero aquí hay algo muy importante, que aunque muchas veces hayan caídas y tropiezos, el Señor no nos deja, como lo mencionamos. ¿Por qué? Porque si nosotros en algún momento resbalamos o caemos, Él nos levanta. Y quiero que me acompañes a Salmos, en lo cual acá nos confirma plenamente que el Señor nunca nos va a abandonar y siempre está presto y dispuesto a auxiliarnos en el momento que necesitemos de Él. En el Salmo número 55, en el versículo número 22, dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y luego, en el libro de Proverbios, en el capítulo número 24 y versículo 16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. O sea, el Señor nunca nos deja, y si en algún momento llegásemos a caer, Él nos levanta. Porque recordemos lo que la palabra del Señor nos dice también, que no depende del que quiere ni del que corre, sino que del que Dios tiene misericordia. O sea, hay que dejar muy claro esto. Entonces, cuando dice acá también: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Lógicamente, los judaizantes fueron piedra de tropiezo para muchos de las iglesias de Galacia, al tratar de imponerles por la fuerza el judaísmo, obedecer a la verdad. En la primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo número 1 y en el versículo número 22, la palabra del Señor nos dice: el cual, capítulo 1, 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El obedecer a la verdad, una referencia a la verdadera forma de vida de los y de las creyentes, que incluye nuestra fe en el Señor Jesucristo, para alcanzar la salvación y por consiguiente la obediencia a la palabra de Dios, para ser santificados, o sea, apartados y consagrados al Señor. Los judaizantes, a través de sembrar la cizaña, impidieron que muchos y muchas respondieran con fe al Evangelio de Jesucristo, y por eso lo mencionamos: siempre van a existir piedras de tropiezos. Ahora, en el versículo número 8 dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Nuevamente aparecen acá los opositores, los falsos maestros. Lo que estos judaizantes pretendían no era de Dios, y por consiguiente era falso.
persuasión. Nosotros sabemos que la persuasión es una acción y efecto de persuadir. ¿Y qué es persuadir? Es inducir, mover, obligar a alguien con razones o que crea o que haga algo bueno o malo. Ahora bien, en este caso, esta persuasión con respecto a la supuesta salvación por obras, recordemos que Dios no promueve el legalismo y por eso cualquier enseñanza que postule la insuficiencia de su obra de gracia, pues es falsa. Aquí mismo en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 1, 6 y 7 nos dice: no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, o sea, lo que estos judaizantes habían hecho. Y en el versículo número 9 nos dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Y es que este versículo nos da una gran enseñanza, como toda la palabra de Dios. Quiero que vayamos a la primera epístola de el apóstol San Pablo a los Corintios, específicamente en el capítulo 4, versículo 6. Y quiero que me pongas muchísima atención a lo siguiente. Dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Lo vamos a repetir. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, esto es muy importante, porque el apóstol Pablo simbólicamente relaciona esto que estaba pasando con la levadura. Bueno, aquí lo acabamos de leer, algo muy importante. Siempre lo hemos dicho, que hay cosas secretas, hay misterios de parte de Dios que no le han sido revelado todavía al hombre y a la mujer, tanto a siervos como a siervas de Dios, por algún motivo. No sabemos, de repente, pues lo vamos a solamente, lo podemos, por decirlo así, especular, pero en una forma positiva. Ya estando por la eternidad con el Señor, puede que el Señor nos dé a conocer muchos misterios que hoy nos son ocultos. Dios conoce la fortaleza y la debilidad del hombre y de la mujer. Y si Él muchas veces ha vedado ciertas cosas misteriosas, es con un propósito. Y esto está escrito en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 29 y versículo 29. Tu atención. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas secretas. El apóstol Pablo, recordemos, que dice que él fue llevado al tercer cielo, en donde él escuchó palabras inefables que no le es permitido al hombre conocer. Hay misterios. Y, lamentablemente, muchas veces, acá, también cuando leímos este versículo de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, específicamente en el
capítulo 4, versículo 6, de no ir más allá de lo que está escrito. Y es que, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, nosotros entendemos que hay muchos hermanos y muchas hermanas en la fe que Dios les da un conocimiento, les da una sabiduría para poder enseñar a los demás. Pero lamentablemente muchas veces por descuido o por pretender saber más que los demás, se traspasan límites y muchas veces se pueden caer en herejías. A manera de ejemplo, los 2 primeros versículos de la Biblia que están escritos en el libro de Génesis ha dado lugar a muchas polémicas. Y lo decimos con todo respeto, a muchas herejías. ¿Pero por qué? Porque el hombre y la mujer en su afán, muchas veces de enaltecerse, de ego, de querer traspasar límites, caen muchas veces en enseñanzas que no tienen base bíblica. A manera de ejemplo, muchos dicen que antes de la creación del hombre, en el caso de Adán, ya había una raza y que eran humanoides y que definitivamente esto solamente, y por eso leímos Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y para siempre. Porque las revelaciones de Dios que vienen a través del Espíritu Santo son para nosotros. Y entonces hay límites que debemos de respetar y no podemos nosotros caer en especulaciones en sí, de que hubo unas razas paralelas, que hubo, lo reiteramos, humanoides. No, eso tiene definitivamente, muchas veces se entra en especulaciones y caen en herejías. Entonces muchas veces ha sucedido esto, el ir más allá de lo que está escrito, ya que cuando esto sucede, como lo dijimos, se dan lugar a las falsas enseñanzas, ya que el pretender saber más o ir más allá de lo que nos es permitido, se cae muchas veces en el error. Y entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque el apóstol Pablo acá a los Gálatas se los da a conocer a través de la levadura. Nosotros conocemos que la levadura es un componente que definitivamente sirve para la elaboración del pan que nosotros comemos cada día por la provisión que Dios nos da. Y muchas veces la levadura, por lo regular, es sólida y viene, por ejemplo, en forma de cubos o en barras. Y dentro de lo que la levadura, su función en la elaboración del pan es que le da el sabor, el crecimiento, la textura, el aroma, el color y la vida útil al pan, y al mismo tiempo la plasticidad de la masa, la cual cuando hay exceso de levadura, la masa se fermenta demasiado y dentro de lo negativo, el pan sale muy ácido, sale sin sabor, entonces ya no sirve el pan. Entonces, esto también nos recuerda un dicho con base en la vida diaria. Y en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo número 5 y versículo 6, nuevamente el apóstol Pablo menciona acá: no es buena vuestra jactancia, dice. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, lo que les mencionábamos. Muchas veces por pretender ir más allá de lo que está escrito, se cae en falsas enseñanzas. Y esto era lo que estaba sucediendo en ese momento en las iglesias de Galacia. ¿Por qué? Porque lo falso que estos judaizantes habían ya metido en las iglesias había servido para que muchos de los Gálatas y también muchas hermanas eran parte de las iglesias de Galacia también se torcieran. Y esto es lo que muchas veces sucede hoy en día: las falsas enseñanzas, el pretender ir más allá de lo que está escrito.
Y mira, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos desde ahora y para siempre. Y esto está escrito también, que las revelaciones de Dios para nosotros es algo hermoso, porque aquí mismo en Primera de Corintios, en el capítulo número 2, versículos 9 en adelante, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, esto nos confirma. Entonces, definitivamente, recordemos bíblicamente acerca de la influencia que tenía la levadura en la masa. La levadura se usa varias veces en la Biblia para denotar el pecado. Acompáñame al Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo número 16 y en los versículos 6 y 12 dice: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, o sea, la enseñanza que era falsa. En el versículo número 12, siempre de acá del capítulo número 16 del Evangelio de San Mateo, dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Cuando dice doctrina, todos conocemos la enseñanza. Entonces, miren, aquí como el Señor nos está dando a conocer de esto. Entonces, recordemos que la levadura se va infiltrando y propagándose cuando leuda toda la masa. Entonces, recordemos también, a manera de referencia, es de los panes sin levadura. Recordemos ya a manera de referencia, porque esto ya no entra en lo que es este versículo de su enseñanza, pero a manera de referencia, recordemos que los panes sin levadura el Señor lo permitió, ya que recordemos que cuando el pueblo de Israel celebra la Pascua, cuando iba a salir esa noche de la esclavitud de Egipto, el Señor les ordenó que comieran el cordero con hierbas amargas, las cuales simbolizaban el sufrimiento, la amargura que ellos habían tenido en los atropellos, en la esclavitud. Y en el caso del pan sin levadura, era para recordar su liberación y su salida apresurada de Egipto, ya que recordemos que la falta de tiempo para que el pan leudara, entonces por eso el Señor les dijo panes sin levadura. Y recordemos entonces que a través de esto, simbolizando la necesidad de la pureza, dejando atrás el pecado, la hipocresía, el vivir en libertad y consagración a Dios. Y por eso lo mencionamos. Este pasaje acerca de la levadura, pues definitivamente nos da esta enseñanza. Luego, en el versículo número 10 dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Por eso les decíamos, hay que tener mucho cuidado en las falsas enseñanzas, el no ir más allá principalmente de lo que está escrito, que se puede caer en eso. Aunque hay muchos que ya definitivamente ya no piensan, ya no hacen tanto por ir más allá de lo que está escrito, sino que ya a lo que ya específicamente, valga la redundancia, está escrito en la palabra, lo tuercen.
O sea, hay dos clases de, digamos, hay dos diferencias, dos aspectos en los cuales se puede caer en eso. Primero, en ir más allá de lo que está escrito, y luego lo que ya está escrito en la Biblia, darlo a interpretar en una forma incorrecta. Entonces, en el versículo 10 nos recuerda el confiar en el Señor, el amor por la iglesia que el apóstol Pablo tenía, el orar y clamar a Dios por la iglesia. Cuando dice confío respecto de vosotros, el apóstol Pablo expresa la seguridad alentadora que el Señor es fiel en sustentar a los suyos para que no caigan precisamente en herejías. Acompáñame al Evangelio de San Juan, capítulo número 10, versículos 28 y 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En la epístola a los romanos, específicamente en el capítulo número 8, y en los versículos 31 y 39, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 1, en los versículos 6 y 7, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y recordemos más, cuando dice acá, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea, los perturbadores, o sea, los judaizantes, los enemigos del Evangelio, los seductores, la mala influencia. Recordemos, y lo mencionamos, las piedras de tropiezo. En el Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo número 18, versículos 6 y 7, dice: ocasiones de caer. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Juzgado según sus obras. La sentencia. Todos los falsos maestros, todos aquellos que pregonan falsedades, si no se arrepienten de corazón de la falsedad, esperan juicio y condenación. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, hoy el Señor nos ha dado a conocer, por una parte, nuevamente, lo que es la ley mosaica, la circuncisión, la incircuncisión, pero también nos recuerda, si lo aplicamos hoy, que no es por religión ni por costumbres, tampoco por tradiciones de hombres ni humanas o terrenales diversas, que vamos a ser aceptos ante Dios. Es únicamente a través de Jesucristo, de la fe en Él, del sacrificio expiatorio que Él hizo en la cruz del Calvario, de esa obra de amor y misericordia que Él realizó y que hoy está vigente para todos. El recordar, así como el apóstol Pablo les recordó a los Gálatas que en un tiempo ellos habían corrido bien y que habían llevado su fe en buen momento de su vida,
hoy debemos de recordarnos. La carrera de la fe está llena de obstáculos, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Las falsas doctrinas, las falsas religiones, los mandamientos de hombres, el no pretender ir más allá de lo que está escrito, muchas veces con el afán de, lamentablemente, muchos caen en el error triste de, por darse a conocer, por pretender decir, es que yo sé más que el hermano o la hermana, es que yo aquí, yo allá, y caer en interpretaciones humanas falsas. Las revelaciones solamente Dios a través del Espíritu Santo nos la da. Lo que el Señor nos da es lo que nosotros debemos de poner a trabajar. Los dones, los talentos, los privilegios, los ministerios. Un poco de levadura leuda toda la masa, lo que les mencionamos. Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros. Y nuevamente, no ir más allá de lo que está escrito, no caer en especulaciones o en teorías falsas y pretender así saber más o darle a conocer más de algo que no tiene base bíblica. Y hay de aquellos que hacen errar a los demás. Si no se arrepienten, como lo mencionamos, esperan juicio y condenación. Amigo y amiga, hoy el Señor te ha hablado y Él abre sus brazos en amor y en misericordia para que le recibas como Señor y Salvador de tu vida y verás la gloria de Dios. ¿Qué problemas tengas? Yo no lo sé, solo Dios y tú lo saben, pero hoy es el día que el Señor te habla. Acércate a Él y recíbele como Señor y Salvador de tu vida y nacerás de nuevo, serás hecho hijo, o si eres dama, serás hecha hija de Dios. Nacerás de nuevo y tu nombre va a ser inscrito inmediatamente en el libro de la vida del Cordero. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, hoy el Señor nos enseña no ir más allá de lo que está escrito, que las revelaciones que recibimos por el Espíritu Santo son las que tenemos que poner por obra en nuestras vidas cuando sea necesario. Lo que está escrito y lo que nos revela el Espíritu Santo es lo que nosotros debemos de enseñar y no caer en el error de ir más allá de lo que está escrito, de especular o pretender saber más que los demás y caer en falsedades. Pidámosle al Señor que lo que Él nos quiera dar a conocer, algún misterio, Él nos lo confirme y veremos la gloria de Dios y muchos serán bendecidos. Hermano y hermana en Jesucristo, tú que estás caído o caída de la gracia y has caído en falsas doctrinas o te alejaste por algún motivo, hoy el Señor te llama para que te reconcilies con Él y vuelvas al redil de las ovejas. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias por tu misericordia, por tu bendición y por tu gracia. Gracias por esta palabra, Señor, que nos has dado y que hoy hemos aprendido. Gracias, Señor Jesús. Gracias. La honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración sean para ti, Padre, sean para ti, Señor Jesús, que vives por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. ¿Qué haríamos sin ti, Señor Jesús? Tú eres la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Señor, gracias, Espíritu Santo, porque estás a nuestro lado, siempre restaurando y transformando nuestras vidas, tocando y yendo, abriendo camino, para que cuando Cristo toca la puerta del corazón de las personas inconversas, ellos puedan abrir su corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, el haber estado hoy a través de esta reunión. Nuestro anhelo y deseo que
si el Señor lo permite y si no ha venido por nosotros su iglesia en el rapto, estemos nuevamente en el próximo estudio bíblico. Siempre acá, en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 5. A nombre del hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo, Benjamín Omar Morales, su esposa Lunisol Castellanos de Morales, toda su familia, de toda la congregación en general, de su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, con todo el corazón, que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.